yo debía más de $250,000 y me despiden de mi trabajo. Tenía una hija de 6 meses, estaba en la ruina completamente. Yo no podía dormir, estaba exageradamente estresado por las deudas. Si yo no logro descubrir emocionalmente ese problema, de nada me sirve reestructurar, de nada me sirve ya inclusive no tener deuda porque en algún momento voy a volver a caer. Las finanzas tienen siempre una raíz emocional, las deudas tienen una raíz emocional. La deuda como tal simplemente es un síntoma, es como decir tengo fiebre. Esa no es la enfermedad. La raíz de una fiebre puede ser, mira, tengo un virus. Entonces, de igual forma, la deuda, la raíz puede ser, estoy viviendo un estilo de vida que no logro soportar en este momento con mis ingresos porque tengo una falta de amor propio. ¿Darías gracias a la deuda porque te llevaron a donde hoy estás? La deuda es como cuando alguien le da cáncer y después sobrevive, se cura, le cambia la vida, ¿no? Cuando usted llega a tocar fondo y la deuda lo hace comer de verdad, ya usted sabe qué, a toneladas, entonces no queda nada más que levantarse. La Biblia lo dice, de hecho, elija el camino angosto, camino tortuoso, complicado, el que está lleno de espinas y piedras. Ese es el bueno, siempre. Tome la salida fácil y siga siendo una persona sin carácter y va a ver cómo la vieron la vida. Juca, hermano, preparado. Listo. Yo estoy cansado, estoy harto de que le mientan tanto a la gente con respecto al tema de las deudas con los préstamos. Los bancos mienten, los asesores mienten, los abogados mienten. ¿Está de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo. No hay información transparente para las personas. No hay nadie que le hable directamente a las personas al aire el problema financiero en el que están. Por eso arrancamos con este capítulo número 1 de nuestro podcast Deudas al Aire. Así que venimos a traerles información, venimos a quitar unos cuantos mitos, ¿cierto? Porque hablar de deudas, ¿qué es? Hay que hablar de manera transparente, tranquilo, claro, como estamos ahorita, relajados. La gente debería hablar de finanzas como hablar entre compas. Y les voy a tirar una de inicio. Hay una frase que me encanta que dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en... Pobreza. Sé vivir en escasez, dijo Pablo. Y haciendo un toque de análisis, cuando yo estuve altamente endeudado, porque todo inicia cuando yo debía más de $250,000 y me despiden de mi trabajo, tenía una hija de 6 meses, estaba en la ruina completamente. Y recordando aquellos tiempos donde yo no podía dormir, estaba exageradamente estresado por las deudas. Y ahora analizando ya no tener nada de deudas, también uno tiene problemas. Entonces es más una cuestión de actitud, es una cuestión de entender cómo se debe vivir la vida, porque hay una salida incluso para las personas que tienen deudas de cómo poder vivir ese proceso de manera tranquila, de cómo poder disfrutar la vida en medio de las deudas. Y muchas veces lo único que se necesita es liquidez. Y esa es la palabra clave de hoy. Vamos a hablar un poco de cómo podemos hoy brindarle liquidez a la gente, o sea, que le alcance el dinero para llegar a fin de mes. Bueno, y vamos a comenzar con explicar a las personas este nuevo podcast. Este nuevo podcast se llama Deudas al Aire y el enfoque es hablar de deudas como si usted estuviera hablando con una familia, con su hermano, con su amigo, transparente. Por eso vamos a habilitar en los próximos episodios una línea donde ustedes nos van a poder llamar y nos van a poder hacer su consulta en vivo. Así que demos inicio, Doa. Hablemos hoy de las refundiciones. ¿Por qué no sirven? O si sirven. ¿Qué dice usted? Yo digo que sirven si sabe usarlas. Ok. ¿Cuál sería el punto número 1 que tenemos que enseñarle a la gente para que realmente saquen provecho de una refundición? Bueno, hay que, aparte de los números, porque el banco te lo va a ofrecer de una manera muy transparente, te va a decir, mira, claro, vas a reestructurar ciertas deudas, ciertas tarjetas, vas a dejar de pagar menos. Y eso tiene completamente sentido a la primera, pero no estamos buscando el problema principal. Ahora bien, yo creo que la gente necesita saber primero qué es una refundición, porque hay un poco de desinformación alrededor del tema. Entonces, en palabras sencillas, una refundición es cuando tenemos diferentes préstamos con diferentes tasas a diferentes plazos y de algún modo u otro esos préstamos ahorita nos pueden estar ahogando y buscamos consolidar todos a un plazo X, a una mejor tasa, probablemente lo que buscamos. Y de este modo reducir la cuota. Con esto tenemos más liquidez para llegar a fin de mes. Entonces, casos reales. Gente que viene pagando tal vez
medio millón de colones, hablemos de $1,000 para la gente que está fuera de Costa Rica, y que pasa a través de una reestructuración de deuda, lo cual normalmente le llamamos acá refundición, pasa a pagar la mitad, ¿ok? Por mes, con lo cual tiene libertad para ahorrar o para llegar a fin de mes. O sea, usted me está diciendo que yo podría, por un préstamo, no sé, de 8 millones, pasar de pagar casi $1,000 a pagar, no sé, unos $400 a través de una refundición. Correcto. Y ahí es donde está el primer problema, en realidad, porque la refundición viene siendo como un veneno a veces, Ajá. ¿cierto? Cuando uno tiene una mordedura, una serpiente, lo que le aplican, el antídoto es parte del veneno. Entonces, la refundición como tal puede ser el antídoto que te cure de las deudas o más bien el veneno. ¿Y por qué pasa esto, Josu? Bueno, yo creo que el veneno puede ser porque te están dejando otra vez todo en cero. O sea, al parecer, es más, ni siquiera, sí, podría ser el veneno, pero por el momento sería un veneno que siento que me dio la cura. Es decir, fue un veneno que me duró sin síntomas, puede durarme 2 años, 3 años, porque me dejó las tarjetas en cero. Empiezo a darme ciertos lujitos, como, bueno, ahora tengo la tarjeta en cero, entonces tasa cero por allá, no está mal. Y ese tasa cero, normalmente, presión de la familia. La esposa llega y te dice, mira, hace tiempo habíamos hablado de que íbamos a hacer este viaje a Europa, ya me tenés cansado, ¿verdad? No puedes ni siquiera proveerme el viaje que me habías prometido. Y ante esa presión, con las tarjetas en cero, tal vez tarjetas que tienen límites de 10,000, 20,000, hasta $50,000, es bastante atractivo simplemente pasar el bendito, ¿qué? Tarjetazo. Claro, porque ahora tenés una cuota que ya antes estabas acostumbrado a pagar $1,000, ahora vas a pagar $400. ¿Y por qué no un tasa cero que me cueste $200 al mes? Tasa cero de hasta 36 meses. Sí, pero ese secreto lo tenemos que hablar en otro Ese podcast, va ¿ah? para otro capítulo. Ajá. Entonces, lo que sucede normalmente, entonces, podríamos resumirlo en que cuando la refundición se hace sin la educación correcta, las personas van a tener los mismos hábitos anteriores, que eran las causas de la deuda, las causas siguen existiendo, y por ende, cuando tengan más liquidez, lo que va a hacer es volver a endeudarse. Y esto lo hemos visto con cientos de alumnos. En nuestra empresa Emis Capital hemos tenido más ya, a este momento ya tenemos más de 1,000 alumnos que han pasado por nuestra educación financiera y hemos visto una tendencia de las personas que han tenido refundición, que han llegado previamente con una refundición, a volverse a endeudar. Entonces, la refundición no es una solución como tal, simplemente es un paso que podría ayudar a tener liquidez y que puede conllevar incluso pagar más al final. Entonces hay que ser delicados con esto, porque a veces simplemente el banco nos miente y nos dice, mira, es que ahora vas a tener más liquidez, y es cierto, pero al final del plazo, si no tienes una buena estructura de pago de deuda anticipado, si pagas el préstamo tal cual como te lo presenta el banco, entonces vas a llegar a pagar muchísimo más. Y hay un mito que muchas personas, digamos, a través de una técnica que tienen los bancos, nunca hacen abonos extraordinarios. Y es porque le dicen, hay una penalización por abono extraordinario, pero cuando vos haces los números, te das cuenta que es mejor hacer el abono que pagar ese 2 o 5% de multa, que, véalo de manera sencilla. Hay préstamos que al final del plazo usted termina pagando 2 veces lo que usted solicitó. Incluso con una casa, un préstamo a 30 años, incluso puede ser casi 3 veces. Con lo cual, si vos pagas el préstamo y apenas vas a pagar un 5% sobre la totalidad del abono extraordinario, va a ser mucho mejor que pagar un 100, 200 o 300% más. ¿Ok? Ahí va la lógica. Entonces, la gente simplemente le tiene temor al abono anticipado, y entonces todas estas variables, cuando no se toman en cuenta y se hace una refundición, normalmente la gente lo que termina es endeudándose más, y que la masa total adeudada, o sea, la suma de todo lo que se ve cada préstamo, llega a hacerse más alta, con lo cual es veneno y no antídoto. ¿Ok? Ahora te tengo una pregunta. Ajá. Para los alumnos que nos hacen esta pregunta en la primera sesión, ¿qué pasa si nosotros les recetamos una refundición cuando ya vienen con una refundición? ¿Por qué en este caso sí funcionaría? Porque aquí
Dijimos que íbamos a hablar totalmente transparentes de cómo nosotros hacemos a una persona que con liquidez y que salga de sus problemas financieros. ¿Qué pasa si nosotros le recetamos una segunda refundición a pesar de que ya había llevado una? ¿Cuál es la diferencia entre ese nuevo veneno, podríamos decir, a la primera vez? Que nosotros no somos juez y parte. Normalmente cuando le hace una refundición a un banco, él es juez y parte. O sea, le da la refundición que a ellos le interesa. Si nosotros le estamos diciendo que haga una refundición nueva, que reestructure deuda, es porque estamos haciendo los cálculos que involucran el plazo, que involucran la cuota, que involucran los intereses y hasta los seguros. Con lo cual, cuando hacemos toda la sumatoria, lo que va a terminar usted pagando, lo que buscamos es que pague mucho menos. Aparte de eso, buscamos que tenga liquidez, porque a veces algunas personas llegan con un déficit de menos $1,000 o hasta más. Entonces, ¿quiénes son ese tipo de personas que llegan con esos problemas? Tenemos médicos, tenemos ingenieros, tenemos abogados, tenemos diferentes profesionales, incluso autónomos o empresarios, que por no entender esto están botando miles de dólares todos los meses. ¿Ok? Entonces, tienen estructuras donde se pueden dar el lujo incluso de estar en déficit por $1,000 al mes, porque tal vez tienen salarios de 5,000, 10,000 o hasta más dólares. Y entonces tienen una buena tarjeta, claro, con un límite alto. Entonces, si les hace falta $1,000, es como que si una persona ganara un salario de $700, apenas les falte $70 para llegar a fin de mes. O sea, es la misma relación, es la misma proporción. Con lo cual, la persona que gana 700 y le faltan 70, como que no parece mucho, ¿cierto? Pero la persona que gana 10,000 y que le faltan 1,000, es lo mismo al final, es un 10%, ¿correcto? Pero entonces, las personas que ganan poco ven esos 1,000 muchísimo dinero. Pero la gente que gana bien simplemente es un tarjetazo más que empiezan a decir, mira, cuando llegue este bono, entonces yo voy a ir a poder pagar esos 3,000, $5,000 que se han acumulado hasta el momento. Cuando llegue el aguinaldo, pero entonces están enredados en un sistema que los tiene embarrialándose todo el tiempo y no logran salir. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una refundición es porque como profesionales hemos hecho todos los números para entender que esa refundición va a ser positiva para el cliente a corto, mediano y largo plazo. Ahora tengo una pregunta. ¿La refundición puede ser una salida fácil? Completamente. La refundición puede ser, vamos a ver, a veces, como te digo, puede ser como una droga, en donde la persona simplemente, cada vez que tiene un problema, acude a una refundición y como vemos ya en varias ocasiones, después de N cantidad de refundiciones, dos, tres, entonces ya les toca hipotecar la casa. ¿Ok? Pero cuando hipotecan la casa, otra vez vuelven a quedar libre, ¿qué? Las tarjetas. Ajá. Entonces, vuelven a llenar las tarjetas, vuelven a solicitar una refundición y ya ahí es donde vienen con nosotros y nos dicen, Doda, lo que siempre hemos sabido desde el principio y le decimos a todos los que estén viendo o escuchando este podcast por las diferentes plataformas. Ustedes tienen que saber que hay que hacer los números, ¿ok? ¿Cuál es el gran problema normalmente que tenemos? Y que la gente no se sienta a hacer los números, no se sienta a conocer sus propios números, sus propios ingresos. No se ven como administradores. Es un problema de falta de información, un montón de mitos, marketing de parte de los bancos. O sea, aquí lo que hace falta es sentarse a ver los números. Lo que pasa es que es muy difícil para una persona que es un ingeniero que pasa todo el día haciendo código o es un médico y tiene que lidiar con pacientes, meterse a ver por dentro de su sistema financiero cómo está funcionando. Entonces, ese es nuestro trabajo. Ahora, te preguntaba lo de la refundición porque yo te pregunto, cuando vos estabas más endeudado por más de $250,000, los bancos no te iban a prestar porque no tenías trabajo. Entonces, por eso te pregunto, salir con una refundición puede ser un método fácil porque no quiero sacrificar el vender el carro, pasarme de alquiler, a bajarlo de 400,000 a 200,000 colones, vender la propia casa. Vos cuando estabas en ese proceso, fuiste totalmente, podríamos decir, firme en decir, no, yo voy a vender la casa, voy a vender el vehículo. No, no, claramente había todo el ego de por medio del mundo
no fue sencillo, no le estamos diciendo que es algo sencillo. Lo que pasa es que habían dos opciones. O me aferraba a la casa nueva y al carro nuevo de más de $50,000, teniendo ingresos de un empleado asalariado bueno, sí, ganaba más de $5,000 normalmente, llegué a ganar hasta $8,000 cuando me hice esos préstamos. Podía ir pagando, sí, a lo largo de 15, 30 años iba a salir de todos los préstamos. Eventualmente, cuando me quedé sin empleo, habían momentos muy dolorosos, porque eso es lo que trae estar altamente endeudado y la gente lo ve sumamente normal. O la otra cara de la moneda es, vamos a hacer las cosas bien desde el principio, vamos a hacer una reestructuración financiera, no solamente una refundición, es reestructuración de deuda. Vamos a reestructurar las finanzas por completo, todo. Estamos hablando ya de gastos, estamos hablando de aumentar ingreso, de diversificar el ingreso, de invertir, de pagar deuda anticipadamente, de renegociar contratos. Yo pasé de pagar $1,200 al mes a 800 simplemente negociando mi alquiler. ¿Ok? Logré vender mi casa. Antes de todo eso, lo que tuve que entender es que las finanzas tienen siempre una raíz emocional, las deudas tienen una raíz emocional. La deuda como tal simplemente es un síntoma, es como decir, tengo fiebre. Esa no es la enfermedad. La raíz de una fiebre puede ser, mira, tengo un virus. Entonces, de igual forma, la deuda, la raíz puede ser, estoy viviendo un estilo de vida que no logro soportar en este momento con mis ingresos porque tengo una falta de amor propio. O el síndrome MTSE, que más adelante lo podemos hablar y explayarnos así por completo. Aquí. Mae, síndrome de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Ok? El síndrome de la Madre Teresa de Calcuta. Aquí estoy cagado de risa, mae. Pero vamos a dejarlo así. Este podcast se va a ir así, porque aquí estoy con Tomás y con Andrés, mae. Ya saben por qué nos estamos riendo, mae. Entonces, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos del síndrome de la Madre Teresa de Calcuta, cuando hablamos de estar viviendo una vida para, mae, satisfacer necesidades de otras personas que al final ni nos quieren. De esa esposa que, mae, que ni lo quiere, mae, de esa mujer tóxica con la que usted está, que le anda dando vuelta, mae, y usted sigue pagándole los lujos. Y viceversa, no es una cuestión solo de las mujeres. Mae, y estás pagando un estilo de vida que no puedes mantener y al final te endeudas. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? ¿Qué me pasó a mí? Mae, yo no sabía decir que no. ¿Por qué? Por falta de amor propio. Al final todo recae en el amor o en el miedo. Entonces, tenía miedo, eso no me permitía decir que no. Tenía casa nueva, carro nuevo, viajes a tasa cero. Entonces yo decidí, dije, ok, si yo tengo que deshacerme de todo lo material y empezar desde cero, lo voy a hacer. Vendí mi casa, fue doloroso. Vendí mi carro. No me fui por la salida fácil de las refundiciones, ¿verdad? Busqué otro empleo, ganaba mucho menos. Mae, y al final, ¿qué fue lo que logramos? Bueno, tener más liquidez. ¿Por qué? Porque, mae, la gente no analiza esto. Es que es mi casa propia, ¿verdad? Es mejor tener casa propia que alquilar. Bueno, primero que todo es del banco. Segundo, todo está muy bien mientras que usted pueda pagarla. Pero ¿qué pasa cuando usted, mae, lo despiden y usted paga $1,000 al mes por ese préstamo? O 1,500 o 2,000. Usted no puede decir al banco, mira, cobrame menos estos 3 meses que vienen. O hay gente que dice, sí, los seguros, pero los seguros a veces duran 6 meses, un año. Y hay personas que ya reducen sus ingresos significativamente. Tenemos muchos casos que ganaban $10,000 y ya no les paga el mercado 10,000, ahora les pagan 5,000. Pero la casa pagaban 2,000 al mes, o sea, ya no les alcanza. Mientras que si usted alquila, usted tiene la gran ventaja de que si estás pagando 1,000, pues si toca reducir, si toca moverse a un lugar más barato, puedes pagar 500. Eso fue lo que yo hice. Me fui a alquilar y empecé a acumular dinero y aprendí a invertir. Y después me pude volver a comprar la casa, pero de contado. ¿Cuántas personas a sus 36 años, después de estar endeudado y colapsar financieramente a sus 29, cuántas personas van y se compran una casa de contado? O sea, a mis 29 años, digamos que, vamos a ver, yo iba a terminar pagando esa casa 30 años después. De 30, sumarle 30. A los 60 años. ¿Ok? Ahorita mis 36 ya la tengo contado. Y me quiero volver un poquito atrás porque vos estabas hablando de que emocionalmente pudiste identificar quién eras.
Ok. Eh, de la raíz de tu problema. Y hablaste de que las deudas eran un síntoma. O sea, quiere decir que a pesar de que yo haga una refundición, si yo no logro descubrir emocionalmente ese problema, al final de nada me sirve reestructurar, de nada me sirve ya inclusive no tener deuda porque en algún momento voy a volver a caer. ¿Ok? Entonces, ¿a qué conclusión podrías llegar a decir hoy, ok, más bien más, te la va a cambiar, darías gracias a la deuda porque te llevaron a donde hoy estás y bueno, que a las personas, muchas de las que ingresan a los alumnos que ingresan al programa, la deuda más bien les transformó la vida. O sea, ¿sería para vos ese caso? Total. Le mando un beso a la deuda desde aquí. Pego una nalgada. Mae, es lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Porque la deuda es como cuando a alguien le da cáncer y después sobrevive y se cura. Mae, le cambia la vida, ¿no? Cuando usted llega a tocar fondo y la deuda lo hace comer de verdad, ya usted sabe qué, mae. A toneladas, entonces no queda nada más que levantarse. Y si usted es optimista, usted se acerca a la gente adecuada, tiene mentores, le cambia la vida. A mí lo que me permitió fue entender que de nada servía que yo fuera ingeniero, de nada servía que yo fuera experto en finanzas. Si yo era buenísimo en el Excel, pero en la vida real, cuando llegaban las emociones, me jugaban una mala pasada, no podía tener un sistema que me permitiera eventualmente tener libertad financiera. Entonces yo le agradezco a la deuda porque es como con la persona que tiene que agradecerle a la migraña que fue y tuvo durante una semana. Y esa migraña, como fue a tiempo al médico, se dio cuenta que tenía un tumor y todavía era operable. Y el médico le dijo, mira, si hubieras venido un mes después no estarías contando el cuento. Gracias a la migraña. Así veo yo exactamente la deuda. Gracias a la deuda me di cuenta que había algo que tenía que resolver. Amor propio, de nuevo. Tenía que pasar por un proceso de desarrollo personal. Por eso nosotros en nuestros programas a nuestros clientes, lo primero que hacemos es trabajar en las emociones. Y hay demasiado mindset, desarrollo personal. Porque el resto de gente lo que va a hacer es venderle humo y le va a decir a usted que va a salir de la noche a la mañana una deuda. Usted puede tener liquidez de la noche a la mañana, menos de un mes, pero después tiene que crear sistemas que le generen nuevos hábitos. Esos nuevos hábitos van a cambiar eventualmente su carácter, que es lo que importa acá. Y el carácter al final es el ser. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me identifico yo como una persona saludable financieramente? Entonces, gracias a la deuda, yo pude entender que tenía que cambiar todo desde la raíz y hoy por hoy estoy feliz porque entiendo que con sistemas yo puedo dejarle todos los sistemas, trabajar todos los días y todo va a salir bien, incluso cuando hayan inviernos. ¿Por qué? Porque uno se prepara con fondo de emergencia, con un fondo de paz, se prepara también con inversiones, empezás a tener ingresos pasivos, que podemos hablarlo después. Quiero volverme un poquito atrás, ahora otra vez, un paso más atrás, porque tocaste algo que he venido pensando estos días y es, ¿por qué crees que hay tanto, podríamos decir, odio, recelo an- a que cuando nosotros subimos una historia como la de las casas, o sea, que realmente estamos hablando transparentemente del proceso que se llevó, ¿verdad? Vos hablaste de De las las casas, de cómo comprar 5 casas en 12 comprar 5 años, casas en 12 años, que es, digamos, un proceso en el que sin deuda, estás, ojo. ajá, sí, Comprar sin 5 casas en 12 años sin y deuda, saliendo de las deudas, ¿verdad? y saliendo Ok. al mismo tiempo. Que es una experiencia que estás viviendo hoy, ¿verdad? Que hoy día estás aplicando y que desde la experiencia, desde el dolor, ¿verdad? Porque del dolor que tuviste cuando te diste cuenta del problema financiero que estabas, ¿por qué crees que la gente de pronto hay tanto odio hacia algo que más bien estamos queriendo esparcir a que las personas conozcan? Hablar de deudas al aire, como estamos hablando ahorita. Dime, ¿Qué, cre- porque, qué crees? ¿Estamos tocando algo emocionalmente ahí que pica o que duele o qué? mae, si yo ahorita llego y les hago todos los números y le hablo de manera demasiado profesional y digamos que me pongo un traje, que me gusta decir traje de vez en cuando, mae, indiferentemente de lo que salga por mi boca, al 50% de la gente no le va a gustar
cómo soy yo, ¿ok? Y si ahora nos ponemos acá, mae, aquí, frente a esta piscina, esos árboles, mae, escuchan los pajaritos, mae, estamos aquí en una delicia de lugar, y entonces damos el mensaje así, al otro 50% no le va a gustar. Entonces hablemosle al 50% que quiere salir del problema y que les gusta cómo nosotros lo hablamos, cómo nosotros nos dirigimos hacia ellos, que les gusta el profesionalismo que hay detrás de todo eso, porque, de nuevo, hay ingeniería financiera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo le diría a esa gente? Madre, primero, si yo me meto, yo nunca he comentado ningún post de nadie en la vida, ni en YouTube, ni en Instagram, ni nada, que no sea para felicitar o dar apoyo. Si no, simplemente sigo hacia adelante con mi vida. Entonces, creo que al final es esa misma falta de amor propio, ese odio que tengo ante mí. Entonces, es cuando uno habla, algo le refleja. Si yo le digo que me compré una casa sin deuda y sin herencias, que soy una persona que vengo desde la pobreza, cuando era niño viví en absoluta pobreza, madre, vengo desde abajo y hay gente que eso le choca. Y hay gente que le va a chocar, no sé, cualquier cosa que podamos decir. Entonces, ¿qué le diría yo a las personas? Madre, busquen el contenido que les agregue valor, ¿ok? Y también hagan los números, agarren toda la información que yo estoy haciendo y que estoy compartiendo de cómo voy a comprar esas 5 casas y métalas en ChatGPT, ma, y haga su tarea. Es que las recesiones, es que, ma, si el presidente de los Estados Unidos se vuelve loco, si hay una guerra, ¿qué más ha dicho la gente? Ma, la pandemia, vaya a ver el rendimiento del S&P 500 durante los últimos 50, 60 años. Ha sido en promedio un 10%. Entonces no se preocupen, dejen la plata quietita. Y cuando hay una recesión, cuando las acciones bajen y caigan, compre más, porque es como cuando aquí en Costa Rica las cervezas las se pusieron al 50%. ¿Qué hizo todo el mundo? Todo el mundo dijo, uy, no, qué susto, bajaron las cervezas, ahora ya no valen nada. Siguen valiendo lo que valen para usted. Para mí no valían nada, y ni tomo. Pero para las personas que se toman esas 12 cervezas en un día, dijeron, mae, ahora me tomo 12, pero pago 6. Así funcionan las acciones. Cuando baja, no le tengan miedo. Ya yo sé lo que es estar dentro de una inversión y que baje. Yo sé que se ve que tiene menos en ese momento, pero vaya y compre más. Porque si baja, vuelve a subir. Si no, búsquelo en su inteligencia artificial de confianza y va a ver que lo que estoy diciendo es verdad. Quiero cerrar ahí con una última pregunta, porque también ese tema se ha hecho muy popular y es de las preguntas que más nos hacen. Ahora anda muy de moda el tema de la ley concursal, ¿Ok? ¿verdad? Ley concursal o... Eso es ah, para otro capítulo, totalmente. Aquí vamos a ver como una pinceladita, porque eso se merece todo un capítulo. sí, hablar también de arreglos extrajudiciales. Arreglos extrajudiciales es sumamente importante. Y es esto, si yo a usted le soluciono el problema, como usted está hablando, en menos de un mes, y le doy la liquidez, ¿qué crees que estaría pasando? ¿Qué mal estaríamos haciendo ahí de tomando, por ejemplo, si toman un proceso de ley concursal, que ya después vamos a explicar exactamente qué es, pero ¿qué pasa si yo lo tomo? Ya, se me quitaron, o sea, solucionaron el problema de mis deudas. Sí, tenés una cuota fija que puedes pagar, un juez dictaminó eso, si es que lo llega a dictaminar. Mira, es lo mismo, te pueden estar haciendo un daño. Primero, porque tal vez era innecesaria la ley concursal. Ahora hay un montón de abogados vendiendo eso a diestra y siniestra y no es la solución para todo el mundo. Primero, tiene sus implicaciones y eso lo vamos a ver. Y lo decimos con conocimiento de causa, ¿verdad? Nos hemos educado en el tema. Primero, tenemos abogados en la firma. Segundo, nos hemos llevado programas de educación de jueces especialistas en ley concursal, nosotros como ingenieros, para aprender más sobre el tema y poderle hablar con a la gente con conocimiento de causa. De entrada, lo que les voy a decir es lo siguiente. Aunque funcionara y le dejen una cuota pequeña, si usted sigue con sus mismos hábitos y si no tiene carácter, se va a volver a endeudar. Y qué mal visto, ¿no? O sea, que usted haya tenido que quebrar financieramente, le deba a todas las entidades y se vuelva a endeudar. Eso es lo que normalmente pasa, ya sea con una refundición, con un arreglo extrajudicial o con el tema de ley concursal. Es como decirle a un drogadicto que puede consumir, seguir consumiendo sin problema. Es como que un drogadicto ahorita haya dejado de consumir drogas y lógicamente va a estar demasiado ansioso y simplemente le cambian la droga. Va a seguir adicto. ¿Ok? Entonces, al final, normalmente yo uso esto.
cuando yo tengo dos caminos y los dos me parecen muy buenos, siempre elijo el más complicado. Qué Y bueno. nunca me he arrepentido de ello, mae. Ujú. La Biblia lo dice, de hecho. Elija el camino angosto, el camino tortuoso, el complicado, el que está lleno de espinas y piedras. Ese es el bueno, mae, siempre. Tome la salida fácil y siga siendo una persona sin carácter y va a ver cómo la va a ir en la vida. Por eso fue Deudas al Aire. Ya saben, vamos a estar abriendo una línea telefónica para que nos puedan estar contactando por teléfono. Vamos a hacer llamadas en vivo, vamos a recibir preguntas en vivo y la idea es que usted haga su pregunta sin importar el problema financiero en el que esté. Aquí estamos para atenderles. Y algo muy importante, aquí se hablan las deudas y se habla de dinero totalmente transparente. Nos vemos la próxima.